¿Cómo están? De vuelta a un programa de Trauma de Giles. Me estás viendo raro. Tenemos al Gil Nelson. Salude, compañero. Hola, Mucho. Tenemos al Gil David. Hola, amigos. Yo no soy el Gil, yo soy Pablo. Y hoy tenemos un súper invitado. Es Michep. Michep nos ha llevado, es casi el creador de todo lo que vemos, ¿no es cierto? Él trajo el primer inodoro al Ecuador. Sí, sin papel higiénico, ¿no? Y desde ahí lo usan ellos muy seguido. Le decimos Michep, pero realmente se llama ¿cómo? Emil Borja. Chip. Emil Borja, ¿no? Emil Borja. ¿De dónde? Emil, ¿de qué? O sea, siempre me hacen esa pregunta y hay que remontarnos hacia algunos... No, Chip. Ok, para una próxima. Y hoy estamos hablando acerca de... antes de decir, ¿qué haces, Chip? Bueno, soy coach sistémico, que es lo que estamos trabajando ahora con nuestra empresa, dedicadas a coaching ejecutivo, coaching de equipos, coaching emocional. Entonces, desde esa metodología estamos trabajando y llegando a dar asesoría y ayuda a personas y organizaciones. Con coaching. Desde el coaching, desde la metodología. ¿Es como ser youtuber o algo así? Sí, Más o menos. sí. Porque he escuchado que los coaches son como los youtubers de los psicólogos, pero bueno, ya vamos a hablar sobre eso. Bueno, hay una gran diferencia porque hay una gran diferencia entre motivación y coaching. Oh, O sea, un coaching, claro. realmente un coaching profesional, lo que menos hace es motivarte. O sea, la gente va desmotivada y ¿qué le haces? Un coaching. Le hacemos coaching. le desfragmenta, digamos así. Sí. Bueno, el coaching es una metodología de acompañamiento. Un coach profesional tiene un sistema establecido basado en varias cosas. En mi caso, yo soy sistémico. Hay coaching ontológico, que es lo que se basa De los más dientes. No, Sí. ese es deontológico, diente ontológico. Pero el coaching ontológico, por ejemplo, se basa en todo lo que es la palabra, en la ontología. Filosofía. La parte sistémica proviene un poco más de la vida sistémica de la persona. Es decir, nosotros vemos al ser humano en todas sus áreas. No solamente lo vemos desde el tema específico que vienen a tratar, sino cómo ese está afectando su vida emocional, profesional. O es un resultado de todo lo otro. Sí, porque somos seres humanos íntegros que tenemos sistemas, ¿no? Sistemas de vida, sistemas de formación. Entonces, desde ahí trabajamos. Y O sea, lo que buscamos es el bloqueo central. Un ingeniero en sistemas, como quien dice. Más o menos, arreglando un AS400. Yeah. Un bloqueo central. Un bloqueo, sí. Buscamos el bloqueo. Usualmente las personas llegan, vamos a decir, un tema de parejas o un tema ejecutivo, llegan por un tema específico. Por ejemplo, vamos a decir, mi equipo de trabajo no logro desarrollarlo o no encuentro cómo tener una coherencia. Es el invitado perfecto. Pregunto, ¿cuál es tu equipo? Yo soy del Deportivo Quito. Ya. Eso no hay solución. Por ejemplo, ahí hay que ver la parte sistémica. A ver. ¿Cuáles son los traumas que te llevó hasta allá? Pido. Hagamos. No. Hagamos en vivo, dale. No, Michelle, no. Ya, sígueme. Sí. Por ejemplo, yo tengo un amigo. Me han contado. Que no le conocen. Que no le conocen. Pero No le cachan, ustedes no le cachan. Él soñó. Y en ese sueño. Eso. Entonces, Más o menos. el coaching es una forma de acompañamiento. Ahora, nunca te dijeron qué iba a decir. Pero dijiste que es una metodología, entonces tiene un proceso. Hay un proceso, obviamente. ¿Puedes decir el proceso o eso es secreto? No, se puede. De hecho, Como los más bien. encuentros, ¿viste? Que no pueden Que no lo puedes decir. Como Walter Mercado. No. Es que el proceso se aplica de acuerdo a la necesidad del cliente. O sea, no es lo mismo trabajar un tema gerencial que un tema emocional de vida, de que me abandonó mi pareja o cosas así. O sea, entonces aplicas las herramientas de acuerdo a lo que vayas trabajando, pero también, sobre todo, es una manera de acompañamiento donde decimos que el coach tiene las preguntas y el coachee, que es el cliente, tiene las respuestas. Guaya.
O sea, nosotros seremos tu coaches. Sí. Por ejemplo, claro. Chips. Sí, Entonces, claro, si vienen a mi ser coachee. clientes míos, sí. Tú eres mi coachee. Gil, pero coachee. Ok. Tiene valor agregado. Tenemos valor agregado ahí. ¿Cómo cambiarle De el hecho, yo mismo le creen. Ahora, pero Exacto. generalmente un mero mortal, así un ciudadano común y corriente. Coachee, papá, sea. coachee. No. Estoy hablando de uno cualquiera. Oh, un yeah. whatever. Escucha la palabra coaching o coach Ujú. y se imaginan justamente lo que tú decías, un motivador, alguien que, payasito, sí, sí. alguien que te va a hacer un canal de YouTube donde te va a desafiar a que vos, Tú puedes. por ejemplo. Sí, tú puedes. Y piensan que es escucharle 2 horas a un tipo con frases motivadoras y salir bien. Exacto. Y no. No, eso no es coaching. Eso es motivación, esta entra en otra línea. Pero, por Pero ejemplo, ¿por qué usan el nombre de coaching? ¿O Ok. hay una rama del, Sí. del coachination que Verás. hace eso? El coachineo. ok. No, de hecho en YouTube hay un video que, porque, bueno, tú sabes, yo tengo el app de Coach Cristiano. Sí. Entonces por ahí hay un video que ya dice que el coaching es una secta, Oh. que es una nueva religión. Pues no tiene nada que ver. O sea, ¿Y un lo es, coach, un coach no es pastor. Primer punto de negación. Un coach no es gerente, un coach está para hacer el trabajo de coaching. Para entender el coaching tenemos que regresar algunos años atrás para entender lo que es la mayéutica. Ya. De los mayas. Ok. De los mayas. Sí, de los sí. 1200 Esto se va a para poner atrás. interesante. Esto se va a poner interesante. La mayéutica. No, Explícanos porque no saben. La mayéutica socrática, que básicamente vemos a Sócrates que se ponía con sus discípulos, sus colegas, y sí, se ponían religión. a hablar. Sí, religión entonces. Y les mandó a la maya, ¿qué? Se ponían a conversar, se ponían a filosofar. Es decir, como ustedes a veces aquí se ponen a filosofar. Sí, es una bonita forma de decirlo. Ok. Cualquier cosa, pero filosofía. O sea, Ya. entonces, esa metodología de preguntas te va llevando a un análisis socrático que se llamaba mayéutico, donde la pregunta genera una respuesta y la respuesta de varias personas van encontrando una solución a diferentes tipos o a diferentes situaciones de la vida. Y eso es coaching. ¿Y qué metodología utilizas entonces? Sistémica. Sistémica, ya. Herramientas sistémicas desde mi coaching sistémico. ¿Cómo ¿no? qué herramientas? Por ejemplo, análisis, hacemos para entender un poco la situación en temas personales. Por ejemplo, yo trabajo lo que es genograma. Sí. Todo lo que tiene que ver con El genoma. la El genoma. generación. De hecho, el coaching está más orientado al tema sistémico conductual. Es decir, vamos generando cosas, vamos generando tareas cada día Ya. con las personas para que vayan generando nuevos hábitos y nuevas conductas. Ya. Porque si sigues haciendo lo mismo que has hecho toda la vida, siempre tendrás el mismo Claro. resultado. Entonces, cuando hacemos las preguntas correctas, encaminamos a la persona a tener un nuevo entendimiento de sí mismo. Entonces, es muy común que en el proceso de coaching dicen, pero si esto yo ya lo había pensado antes. Y eso es lo que buscamos. Que Porque- piensen. Que piensen. Desarrollo de pensamiento, básicamente. Porque al momento que desarrollas pensamiento, te abres a nuevas oportunidades, te abres a nuevas giladas. Andamos metidas de pata. Estamos bien entonces. Y entonces, pero entonces, ¿en qué se diferencia el coaching de la psicología? Claro. O de la terapia En el psicológica. genograma Sí, y claro. en la mayística. En los años de carrera universitaria. También. Bueno, de hecho En depende. el consultorio. De hecho depende. O sea, para lo que yo hago de coaching ejecutivo, primero he tenido que estudiar años de comunicación, luego mi formación en como administración en la parte. He manejado varias empresas y ahora puedo asesorar a gerentes en las áreas en las que yo trabajo. Gerentes de consulta. Gerentes, sí. Tengo varios gerentes y varias empresas con las que estoy trabajando, obviamente enfocados en temas específicos. Por ejemplo, ¿cómo hago que mi equipo de trabajo esté más contento trabajando o esté produciendo mejor o tenga mejores resultados? Le aumentas el sueldo. Le aumentas el sueldo, pero no necesariamente No, esa ya es... hicimos eso y no funcionó. Eso no necesariamente es. Entonces ahí es cuando tú obtienes preguntas como ¿por qué haces lo que haces?
Porque eso es lo que haces. Sí, sí, sí. Porque creo que es el Ya, propósito no. de mi vida. Soy inevitable. Cuando tú empiezas a encontrar la razón, lo que llamamos nosotros los valores, que es la motivación, esos son tus propios... O sea, de cada te puedo decir a ti, mira, lo que pasa es que tú tienes que ser así, asado, pero a nadie le gusta que les demos recetas, a nadie le gusta que te digamos 3 pasos para ser un hombre exitoso. Entonces, cuando te están diciendo eso, es una mera motivación que puede ser que cae, a veces no cae, pero cuando estás trabajando con un coach profesional, identificas qué es lo que te motiva. Ok. Muchas veces ni siquiera entendemos el fundamento del problema. La diferencia con un psicólogo, un coach, un terapista, es que el psicólogo básicamente con su formación te ayuda a identificar mucho lo que pasó y lo que hace que ustedes sean como sean. Sí. O sea, con ustedes Te hace hay mucho entender- trabajo. Te hace entender el por qué. Sí, Ya. por ejemplo, vamos a decir, no sabías por qué actúas de esta manera cuando resultas que de pequeño fuiste un niño abusado. Pero no lo sabías. Ujú. Nadie te dijo. Nadie te lo identificabas. dijo, pero algo existía. Y sí he tenido clientes así que no saben por qué actúan como actúan. Entonces, en ese momento yo derivo a un psicólogo dentro de la misma En organización. tu caso, o- psiquiatra, papá. En tu caso, psiquiatra. También, y sí. O sea, también tengo personas que llegan y que ya escuchan voces, que hablan. Entonces uno tiene que saber claramente en qué momento No por les ética, hagan caso, amigos. No les hagan. Tú y tú. Tú y no tú. me hables. Guarden silencio. tu legión. No le Fíjate. escuchen, no es contra ustedes, no. Entonces es importante identificar y ser ético como coach en qué momento sí es mi área y en qué momento tengo que derivar. Ok. O sea, si yo le veo a Mufasa. Estás viendo Rey León. Pero Ya, está bien. Mufasa, ya. Basta. Todos los que te conocemos te hemos derivado. Todos. No se necesita ser muy coach. No, es así. Pero entonces, ¿me estás diciendo que el coach o el coaching es como una primera línea antes de, de una terapia psicológica? O es Depende. paralela. No necesariamente, porque yo tengo como psicólogos que en cambio trabajan ya con ellos del tema de lo que yo digo, identificar qué sucedió en su pasado, ya resuelven por qué son como son. Qué bueno que Ya. lo invitamos en este número de programa y no en el Pero no en primero. el primero, Ya no porque tendríamos, nada. Ok. ya no tendríamos que hablar. Una vez que está resuelto por qué actúas como actúas, por qué desconfías de la persona, por qué en el caso de algunas mujeres dicen que todos los hombres son iguales, en el caso de los hombres, por qué todas las mujeres son iguales. Cuando ya hay frases así, defines con un psicólogo y lo trabajas el tema. Ya. Pero tengo psicólogos que dicen, ok, ya está resuelto este tema, ahora tienes que ir donde un coach, en este caso donde Emil, para que te ayude a cómo vivir con eso. Pero entonces, para ser un coaché, necesitas primero haber resuelto tu pasado. No necesariamente, eso te digo, a veces llegan directo donde mí y lo que yo hago es derivo para que trabaje el tema psicológico o psiquiátrico o espiritual. Puta, todo. Ay, se estamos fregando. Ay, sí, sí, Ay, ay, estamos te fregando. tocó. Ay, te tocó. Claro, Si porque- ustedes don chito. Porque hay temas espirituales que tienen que ser trabajados por pastores o por profesionales espirituales. Chip, tú, y solamente para concluir qué es coaching y qué es lo que estás haciendo, tú trabajas también con, y me contabas, antes de cámaras, me contabas que trabajabas con caballos. Sí, Los caballos también necesitan coaching. Tienen problemas. sí, tienen problemas. A ver, la metodología que trabajo con caballos es básicamente para generar una tormenta. Por ejemplo, voy a hablar de un equipo de trabajo de una empresa. Lo que yo genero es ahí una tormenta en medio de ellos. Ya. ¿Por qué? Porque los caballos con los que trabajo no están amarrados, no es de monta, sino son ejercicios pie a tierra. Entonces, cuando yo les pido hacer ejercicios con los caballos, ahí veo cómo el equipo empieza a desarrollar habilidades para hacer lo que les propongo que hagan. Ya. Entonces, por la forma que tienen los caballos de ser, los caballos con los que trabajo son una manada libre.
Es decir, que no están viviendo en pesebreras. No son casados, son libres. Son libres. Qué lindo ese caballo. ¿Cuál era el psiquiatra que me dijiste? Porque en mi cabeza están un montón de dibujitos así. Ok, la importancia del caballo es que cuando está en una manada hay una forma de jerarquía. Hay un líder, el alfa. El alfa, no ustedes, el alfa. No macho alfa, ya. El alfa. El alfa usualmente tiene una forma de mover la manada solamente con un movimiento. Y siempre hay una madrina. Pero es interesante porque en el liderazgo de la manada de caballos, el caballo líder nunca está con la manada, siempre está lejos. Y la madrina es la que está con la manada. La madrina usualmente es la yegua de mayor prestigio, por más años, es la que se supone es la más sabia. Caballo mamacoco. Mamacoco, ya. Entonces, cuando hablamos de que en completa libertad, imagínate tú en un llano, en una montaña, el caballo alfa está alto mirando a ver qué son los peligros que existen para la manada. Entonces él relincha y con cada relincho él solo tiene que comunicarle a la madrina. Y la madrina es que observa y si ella corre, camina, todo el resto de la manada hace lo mismo. Esta forma de vivir de los caballos de liderazgo hace que sean muy sensibles. Entonces, cuando yo entro con un cliente, por ejemplo, yo hago recuperación de adicciones. Entonces, entro con un cliente a trabajar con la manada. La manada es tan sensible que lo identifica y lo pone inmediatamente dentro de un lugar de la manada. Entonces, y ahí es el tema, porque muchos me dicen, yo le digo, haz este ejercicio, dicen, sí puedo. Y ahí viene lo que se llama el sentido de coherencia, que es lo que nos falta mucho en la vida. El sentido de coherencia es que a veces no comprendemos el problema, no lo entendemos en todas sus dimensiones, tampoco sabemos qué herramientas tenemos para manejar ese problema y peor, le hemos asignado un valor. Entonces, este sentido de coherencia es lo que trabajan los caballos. Yo te digo, moviliza la manada y tú dices, sí puedo. Ok, vaya. Relincha. Entonces llegan al lado del alfa, que usualmente es el caballo más grande, más brioso, el que está ahí, y dice, muévete. Y el caballo no le parece nada, porque para empezar ni siquiera habla. Habla con la madrina. ¡Madrina! ¡Un encebollado! Bueno, se va Nelson, a ver si le va a ver hablar. Yo soy un pony. Entonces, ahí encuentras el sentido de coherencia. Dice, a ver, ¿qué puedo hacer en este caso? Una mente que está pensante va a buscar opciones. Y ahí puedes ver, por ejemplo, a veces con una persona en adicciones o con personas en divorcio o con mala comunicación, ahí notas eso porque su mente se frustra, es un detonante. Entonces, cuando trabajo el detonante... Entra a patear el caballo. Eso no puede, porque yo evito, primero, golpes. A los caballos no lo puedes golpear. Además, no creo que quieras patearle a un animal de 500 kilos. Pero mi voz exterior me dice que sí. Solamente Pero el diablito aquí dice, patealo. Chicos, no patean los caballos. ¡Patealo! Y esa es la cosa, o sea, cuando estás en todo eso, ahí yo puedo ver cómo tu mente desarrolla pensamientos, si es que desarrolla, y busca una opción para resolver la situación. Ahora, no es que dejamos a las personas frustradas, porque hay una metodología. Entonces ahí yo les muestro, les voy dando indicaciones, pero sobre todo, todas las respuestas tienen que salir del cliente, que es la metodología de coaching. O sea, el coaching busca que tú encuentres tu solución. ¿Por qué? Porque no se genera una dependencia con el profesional. Por eso es que hay psicólogos que están atendiendo a personas 3 años, 4 años, 5 años y no pasa absolutamente nada. Lo único que pasa es que el psicólogo o el profesional está ganando bien, ¿no? Chip, ¿y cristianos, pastores van a tu consulta? Sí, pero es un tema que todavía es bastante controversial porque hay mucha gente que no quiere ir porque... Temas de pareja, por ejemplo.
están enojados las parejas, no funcionan las parejas y todo, y prefieren irse a Miami o irse a la playa, gastarse sus buenos miles de dólares y estar por allá contentos, felices, en lugar de gastar un poco, invertir un poco en su cerebro. ¿Pero por qué crees que no van? Porque Tienen que luchar con uno mismo, de ir y enfrentarse a sus demonios del pasado. Por sus valores mismos. Claro, o sea, el valor cristiano, ¿qué te dice? El valor está centrado en fe. Ok, Entonces creemos que si oro, ya. se va a Solucionar. solito, así como por arte de magia, esperando un milagro, porque todos estamos esperando El milagro. un milagro, que suceda un milagro. Por ejemplo, el valor ahí sería fe. Y podría ser es que si voy a pedir asistencia donde un psiquiatra, donde un psicólogo, Poca donde fe. un coach, voy a ser mal visto. O inclusive voy a pedir ayuda a mi pastor, pero ¿qué dirán? Entonces trabajas mucho con el cerebro, con la mente, y básicamente es miedo. O sea, ¿tú crees que un cristiano sí debe pedir ayuda profesional? Claro. Por, qué sé yo, problema de matrimonio que dijiste, ¿no es cierto? Sí, O matrimonio. problemas, los evidentes, ¿no? Los evidentes. Entonces tienen que ir a pedir ayuda antes de orar, antes de ir al pastor, antes de ir a Diosito que te ayude. A ver, no es... lo raro sería que no pidas ayuda. Y vamos pensando en cosas materiales. Por ejemplo, si se te baja una rueda del auto, Ujú. bajas horas, ¿y qué sucede? ¿Se infla la rueda? Bueno, yo he visto que hay personas que dicen, Y ojo, y con esto no quiero limitar el poder de Dios, claro, porque Dios lo puede hacer. Claro. Pero sin embargo, vamos a la parte práctica. Si tienes una gotera en tu casa y está lloviendo, claro. es lo mismo. O sea, sucede eso. Entonces, ¿por qué no lo trabajamos eso también en la parte emocional? Y básicamente es otra vez el miedo. Tenemos miedo. Y el miedo es reactivo. Entonces, cuando tenemos miedo, lo primero que hacemos es reaccionar, no desarrollamos pensamiento. Ahora, si vamos bíblicamente, vemos en el Antiguo Testamento, y si pensamos desde ahí, la visita a los médicos era muy común. Ya. De hecho, la Biblia menciona varias veces la utilización de médicos, inclusive el discípulo amado, el amado. Claro. Que solo él se consideraba el discípulo más. Ahí vamos otra vez, ¿no? Otra vez. Basado en Juan. Juan. En el libro que le escribió. En el libro que él mismo escribió. Ninguno de los otros evangelios hablan del discípulo Nos van más. a patear, nos van Pero a por ejemplo, Sí, obviamente él tenía una profesión. ¿Y qué usaban como medicina en ese tiempo? aceite. Hierbas, aceite, Inclusive escupir. ungüentos, Ujú. escupir, ¿sí? Ungüentos. Entonces, ahora si tenemos un médico con esas mismas características, ¿cómo le llamaríamos? Brujería. Curandero. Curandero, chamán. Pero en ese tiempo era, ahora no estoy diciendo que vayan donde los curanderos y los chamanes, ¿no? Porque ya la medicina también ha crecido, evolucionado, evolucionado. claro. Pero sin embargo, por ejemplo, hay varias menciones bíblicas donde al mismo Jesús los fariseos le preguntan y le dicen, oye, ¿y por qué tú estás con tanto pecador? ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, es que los enfermos tienen que estar ¿con quién? Con el médico, con el sanador. Entonces, desde esa misma perspectiva, Jesús está diciendo que sí se puede utilizar médicos. Inclusive Pablo le dijo a Timoteo que se tome vino por el tema del estómago. ¿no es Tenía un cierto? problema estomacal y le dijo que deje de tomar agua Y que y tome que vino. tome vino. Ahí está. Ahí está. Clarito Base está. bíblica. Base bíblica. Tal vez ahí en Oseas también habla mucho, no, en Segunda de Crónicas destaca, cuando Asa se enferma, tenía un problema de pies. Entonces ahí se podría decir que hay una observación que dice que Asa prefirió ir al médico en lugar de confiar en y poner la fe en Dios. Sí. Tal vez es el único concepto pero no está diciendo que por qué fue,
sino está diciendo que puso más su fe confianza. y su confianza en el médico. Asa se pasa. Ajá. Entonces, de ahí podemos decir que el asistir a un profesional tiene que ser de una manera pensada, bien elegida, no a un charlatán o a un motivador, sino a alguien que realmente tenga testimonio, tenga fe, Y un proceso. tenga procesos y que puedan ayudarte. Pero la fe siempre tiene que estar en Dios. Ok. Siempre, Ok. efectivamente. Emil, ¿cuáles serían los consejos entonces para buscar un coach que reúna estos requisitos? Sí, primero ver quién es. Primero ver quién es. Que es igual que cuando tú quieres construir una casa, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre cuando queremos construir una casa? Dice que Hay la que planificar, que ver. Pero también tienes que ponerte en manos de alguien que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que tenga resultados. Ok, Sí. entonces no cualquier persona. No. Mi Chip, nos has desasnado con coaching de caballos. Yo sabes que me imaginaba que le agarraba el caballo y le decía, tienes que ser un mejor caballo. Desgraciado. Manso, cachete, manso. Panza, papi, panza. Yo ya le veía sentado el caballito este. No. De hecho hay cosas interesantes porque los caballos pueden detectar en qué momento una persona que entra está enferma. Y No vayas. sí, enferma físicamente porque emocionalmente. Todo, o sea, y por ejemplo, he logrado hacer procesos de tanatología. La tanatología es el manejo de la muerte. Ah, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, personas que estaban... ¿eso no es médico legista? No. Ah, ya. La despedida, o sea, bien. manejar el tema del luto. Luto. Del trauma de haber perdido a alguien. Sí. Exacto. Entonces, se manejan Aquí procesos manejamos donde traumas. logran... Entonces se manejan muchos procesos y una de las cosas, la manada con la que yo trabajo, por ejemplo, han detectado 2 embarazos. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Sí. Felicitaciones. ¿Sabes Y usted, papito, hágase cargo. No, sabes que fue súper Increíble, interesante el güey. tema. En mi proceso siempre buscamos, cuando entro a trabajar con la manada, pues hacemos una lectura bíblica, hacemos un tema de respiración y de oración también. Pero fue interesante, una vez fuimos con un pastor conocido por ustedes y sus parejas. Te estamos viendo por si acaso. Y le dije que haga un devocional en medio de los caballos. ¿Sabes que los caballos dejaron de comer y se acercaron todos, igual que todos, a mirarle al pastor que estaba dando el devocional? Y el alfa se metió en medio de todos y se quedó parado todo el tiempo mirándole mientras él daba el devocional. Qué chévere. Que así fueran en las iglesias cuando predicábamos, loco. Muy bien, mi Chip no tiene... Bueno, cuando predicaba. Cuando predicaba, cuando me dejaba. Mi Chip no tiene ganado, tiene manada nomás, ¿no? Eso sí es importante de notar. Chip, gracias por venir. La verdad es de Un que gusto. si todos recurriéramos a ayuda, nos ahorraríamos un montón. Eso no es dudar de Dios, No. es poner, utilizando lo que Dios ha dado tantos talentos a tanta gente, a ti, ¿no? Ok. Amigos, va a estar la información de Emil. Si ustedes quieren buscar ayuda, ahí es una buena opción. Por favor, coméntenos, díganos qué les pareció el programa, qué temas les gustaría tratar. Suscríbanse al canal y también tienen ahí un correíto para mandarnos sus preguntas. Pueden mandarle preguntas a ti directamente Claro, o a mucho nosotros. gusto. ¿Cuál es el correo, Nelson? Traumadegiles@gmail.com. Traumadegiles@gmail.com. Gracias, mi Chip. Con mucho gusto. Gracias. Nos vemos, amigos. Cúrense. Chau, chau.